Esas fueron las palabras. Se nos terminó la paciencia con Corea del Norte. No importa que en el medio estuviera China, no importa que el primer blanco pudiera ser Corea del Sur o Japón, no importó que todavía haya 3 personas detenidas de nacionalidad estadounidense. Trump, después de una reunión, no en cualquier momento, después de una reunión con el presidente de Corea del Sur, decía esto. Together we are facing the threat of the reckless and brutal regime in North Korea. The nuclear and ballistic missile programs of that regime require a determined response. The North Korean dictatorship has no regard for the safety and security of its people or its neighbors, and has no respect for human life, and that's been proven over and over again. The era of strategic patience with the North Korean regime has failed. Many years, and it's failed. And frankly, that patience is over. Y la verdad es que si la paciencia se termina, habrá que ver qué tienen los demás países para decir, porque las pruebas misilísticas, las pruebas nucleares las ha hecho en Corea del Norte. Es una región que está muy inestable, es una región donde hay un gigante, donde está China y donde los primeros ataques no serían precisamente hacia Estados Unidos, sino hacia Japón, en donde ya se están preparando ante la eventualidad que pudieran sufrir un ataque nuclear, y hacia Corea del Sur. ¿Estamos cerca de un escenario nuclear, de guerra nuclear? Bueno, la posibilidad está sobre la mesa. Existe si Estados Unidos se atreve a lanzar un ataque preventivo al modo de lo que hizo en Afganistán o en Siria recientemente. Así que desde luego, si Estados Unidos ataca, Corea responderá. Eso puede suceder. Está en las manos del presidente Trump. O sea que usted cree en la posibilidad de que haya una respuesta, incluso una respuesta de orden nuclear, si eventualmente decidiera hacer lo que hizo en Siria el presidente de los Estados Unidos. Sin ninguna duda, eso se lo puedo asegurar, que por parte de nuestro gobierno en la República, un ataque del estilo de madre de todas las bombas, un ataque con misiles específicos sobre centrales nucleares en la península coreana o directamente sobre objetivos estratégicos, por ejemplo, sobre la oficina del Partido del Trabajo de Corea, etcétera, se respondería con misiles intercontinentales y muy probablemente con armamento nuclear. Alejandro, ¿de verdad los estrategas del gobierno de Corea del Norte creen que pueden llevar adelante una guerra de ese tipo, de ese estilo, contra no solamente Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene aliados y aliados poderosos que seguramente se alinearían detrás de él? Sin ninguna duda. Le recuerdo que Estados Unidos ya lanzó una guerra contra Corea en 1950, que se firmó una tregua en el 1953 y que esa guerra de hecho continúa abierta. En esa guerra fue impulsada por Estados Unidos, pero usando y abusando a las Naciones Unidas, como hizo durante la guerra de Irak, y participaron 15 naciones. Hasta Colombia, Grecia o Nueva Zelanda enviaron tropas. El resultado de esa guerra, al final, la derrota de los Estados Unidos. Y eso estábamos hablando de los años 50, cuando Corea apenas tenía unos pocos fusiles soviéticos para defenderse. Después de 70 años de haber desarrollado un potencial para la defensa, obviamente no les sería tan fácil ni siquiera como en ese tiempo. Ayer por la tarde, hora de la Argentina, nos encontrábamos con la sorpresa repentina, bueno, no sé si sorpresa, pero con la información de último momento de que nuevamente se hacía un test misilístico, en este caso eventualmente fallido según la información que tenemos hasta ahora. Son 3 en un mes. ¿Qué mensaje está dando el gobierno de Corea del Norte con esto? La República Popular Democrática de Corea solo desea la paz y desea defenderse frente a los ataques del imperio norteamericano. Eso es lo más importante, el primer mensaje que queremos lanzar al mundo. Es que Corea desea que la dejen en paz, desea vivir en paz, que paren ya de intentar ocuparla, de intentar invadirla o de intentar forzar a la soberanía del pueblo y de su propio sistema político. Entonces, Corea, de forma regular, desarrolla ejercicios para su defensa, en este caso de misiles balísticos, como lo hacen otras naciones. Hace pocos días Estados Unidos ha lanzado misiles intercontinentales y todo el mundo aplaude. Pero cuando Corea lanza un misil o lanza un satélite en órbita, es inmediatamente demonizada por todo el mundo. Entonces, ese doble rasero por parte del imperio de los Estados Unidos y de sus secuaces, pues lógicamente no vamos a tolerarlo, y Corea seguirá desarrollando su armamento para defenderse frente a la amenaza norteamericana. Vamos a ver, Alejandro, ¿sabe usted que hay observadores de la política internacional que creen que el señor Kim está llevando esto al extremo, incluso lo puede forzar un poco más para sentarse a negociar después en mejores condiciones? ¿Cree usted que eso es posible?
No, yo creo que es un análisis totalmente incorrecto. Quien hace ese análisis no conoce a Corea ni la forma de pensar que tenemos en nuestro gobierno ni de nuestro líder, Mariscal Kim Jong-un. Corea no está usando las armas para presionar, para hacer blackmail, para amenazar, etcétera. Corea únicamente muestra y desarrolla su armamento para advertir a los Estados Unidos de lo que sucederá si la ataca. Es una pura medida disuasoria. No va buscando unas posibilidades de negociación o una especie de jugada de póker para forzar a Estados Unidos a que dé concesiones. Corea lo único que quiere es la paz, que Estados Unidos firme el Tratado de Paz y que la dejen estar, que respeten la soberanía coreana. Más lecturas, más allá es, como siempre, pues el think tank que precisamente sirve a los intereses norteamericanos. A propósito, vamos a dedicar unos minutos al análisis internacional porque el presidente de CAI Center, Adrián Zelaya, desde el País Vasco, está dispuesto a responder algunas interrogantes que nos hacemos aquí en Hispan TV y por supuesto que también se hace a nuestra audiencia. Saludos, ¿qué tal le va? Muy bien. La prueba se hace este 4 de julio, el día en que Estados Unidos celebra su independencia. ¿Qué mensaje quiere enviar Pyongyang al volver a escoger este día como cuando realizó su primera prueba nuclear en el año 2006? Bueno, es importante tener en cuenta que los medios occidentales normalmente transmiten una imagen distorsionada de lo que está sucediendo con Corea del Norte, fundamentalmente por falta de contexto. En nuestro entorno parece que estamos olvidando la historia, sin la cual es difícil de entender lo que sucede con Corea del Norte. La historia que tiene su origen en el tremendo y brutal conflicto bélico en el que Corea fue invadida para evitar el avance, digamos, del comunismo en otro país, invadida provocando cientos de miles, millones de muertos entre la población coreana, y que ha dejado un hecho que dejó unas huellas históricas impresionantes y unos recelos frente a Occidente y en particular frente a Estados Unidos, sin los cuales es imposible de entender lo que está sucediendo. Es evidente que Corea del Norte es un régimen bastante aislado, aunque tiene determinadas relaciones con países del entorno, sobre todo China, pero este aislamiento y esta, digamos, herencia histórica explican en cierta forma lo que está sucediendo. También, por supuesto, las políticas de Estados Unidos durante los últimos 25 años basadas en la invasión de países en los que no confiaba uno tras otro. Recordemos que a Corea del Norte se le colocó dentro de eso que el presidente George Bush llamó el eje del mal, que eran una serie de países que ellos estaban dispuestos a invadir y que amenazaban con invadir con el fin de cambiar el régimen. Es evidente que Corea del Norte, históricamente, y teniendo en cuenta estas políticas expansionistas de Estados Unidos, tiene razones para desconfiar. Dentro de ese contexto, para desconfiar y para situarse en esa posición defensiva. Dentro de ese contexto, estos extraños movimientos de lanzamiento de misiles son, digamos, una transmisión de un mensaje muy claro de osadía, de que así como en Irak, por ejemplo, esto lo comentamos rápidamente, no se invadió realmente por tener armas de destrucción masiva, sino como se dijo entonces, precisamente porque no las tenía, que invadir Corea puede ser muy peligroso para cualquier país y fundamentalmente para Estados Unidos. Esto es lo que quieren transmitir. Quieren transmitir también capacidad bélica y quieren transmitir osadía, incluso transmitir que son imprevisibles y que su actitud es lo suficientemente irracional como para hacer un daño muy fuerte a cualquier país que quiera atacarles. Y en concreto con estos misiles que ellos dicen intercontinentales, parece que no lo son realmente, pero quieren transmitir su capacidad de agredir no solo a los países del entorno, Corea del Sur y Japón, sino también al propio Estados Unidos. Sí parece claro que Corea del Norte tiene capacidad ya de lanzar estos misiles, sobre Alaska. La duda es en qué medida son misiles intercontinentales o no, es si estos misiles podrían llegar al resto del territorio de Estados Unidos. Corea del Norte quiere transmitir que o ahora o muy pronto va a ser capaz de llegar a este territorio. Adrián, ¿qué opciones tiene Estados Unidos? Sabemos que está preocupado Estados Unidos. ¿Qué opciones le queda a Estados Unidos para afrontar a Corea del Norte?
Bueno, yo creo que las opciones son muchas. Bueno, no olvidemos que es la relación con Estados Unidos precisamente lo que genera esta dinámica agresiva, defensiva por parte de Corea del Norte que tanto nos cuesta entender. Es muy importante, en primer lugar, analizar correctamente la situación. Que la actitud de Corea responde a esta dinámica, digamos, defensiva, un poco extraña desde nuestro punto de vista y en base a la información que tenemos, primero, pero que es una dinámica defensiva. Segundo, lo que está sucediendo con la dinámica de sanciones contra Corea del Norte, que parece que, según las últimas informaciones publicadas recientemente por el Financial Times, están resultando, digamos, durante los últimos años fracasadas. Es decir, la imagen que tenemos de Corea del Norte como una especie de páramo socioeconómico y tal, parece que no responde realmente a la realidad, incluso que se están registrando, por un lado, datos de crecimiento económico anual fuertísimos, quizás de los más elevados a nivel mundial, lo reconocía el Financial Times hace unos días, y que, por otro lado, el propio lanzamiento de estos misiles y algunas capacidades demostradas por Corea del Norte en telefonía móvil, iPads, etcétera, demuestran una capacidad industrial y tecnológica que no se corresponde con lo que los medios nos están transmitiendo. Es evidente que Estados Unidos debe también evitar provocaciones innecesarias a su vez, Es decir, este tipo de lanzamientos de misiles de Corea del Norte se parecen mucho al lanzamiento de proyectiles que realizó Estados Unidos sobre Siria, sobre un país autónomo, un país independiente, en el que también con un objetivo de amenaza y de intimidación se realiza una maniobra similar. Es importante que Estados Unidos impulse las conversaciones sobre todo indirectas, esto ya se está haciendo de alguna forma, a través de países con respecto a los cuales Corea del Norte no se siente directamente agredido, como China y Rusia, indirecta también, por supuesto, Corea del Sur y Japón. Y, por supuesto, es muy importante generar confianza o bajar ese nivel de desconfianza, ese nivel de pánico que existe en la propia Corea del Norte con respecto a la agresividad de Estados Unidos. Y esto es complicado en un contexto en el que Estados Unidos continúa amenazando de forma repetida a los países en los que no confía políticamente, ¿no? Recordemos lo que ha pasado en los últimos meses en cuanto a las amenazas repetidas con respecto a Siria, a Irán o incluso con respecto a la voluntad de volver a la política de aislamiento con respecto a Cuba. Este es un contexto que alimenta esta dinámica autodefensiva, esta dinámica de pánico autodefensiva que existe en Corea del Norte, sin la cual es imposible entender lo que está sucediendo, y comprender y ser consecuentes con todo esto es clave para resolver esta difícil situación.